Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales para la Comisión de Medio Ambiente del día de hoy. Nos acompañan los senadores José Miguel Durana también, senador Rafael Proens y la senadora Isabel Allende. Nuestros invitados los vamos a presentar a medida que vayamos avanzando en la tabla. Magdalena y María Fernanda, bienvenidas también de la Secretaría Ejecutiva, y les quiero consultar si tenemos cuenta para el día de hoy. No, Presidenta, hoy día no hay cuenta. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, pasemos al punto 1 de la tabla del día de hoy. Nosotros ya tenemos la idea es hoy que podamos ya resolver y empezar a trabajar directamente en el protocolo de acuerdo del proyecto de ley, primer trámite constitucional que fija la ley marco de cambio climático. Nosotros abordamos este tema con el apoyo ahí del CR2 y por supuesto también en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí quedaron dos temas pendientes. Por un lado, resolver lo que ya habíamos resuelto en votación, pero habíamos solicitado ahí un pronunciamiento al señor Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que respondió a la consulta que enviamos a nombre de la Comisión en relación a las indicaciones de los artículos 16 y 20 del proyecto de ley marco sobre cambio climático. Sobre este tema, yo entiendo que, bueno, está a disposición de todos los senadores ya hace un tiempo la respuesta del Contralor. Respecto al artículo 20, estaría resuelto y como una votación ad referéndum se da por aprobada como lo habíamos acordado. ¿Ah? Y en el punto 16 yo ahí ofrezco la palabra, si no también lo daríamos por aprobado. Presidenta, nos Senador sumaríamos Proens. nosotros nos sumaríamos a lo aprobado anteriormente para que sea unánime el acuerdo. De acuerdo. Le agradezco ahí también su buena disposición. De hecho, fue el senador Proens quien solicitó este pronunciamiento a la Contraloría también para que quede ahí en la historia de la ley respecto a las respuestas recibidas. Entonces, como estaban pendientes las votaciones de los artículos 16 y 20, se dan por aprobadas y con esto ya estamos en condiciones de definitivamente ya de despachar el proyecto de ley desde la comisión. Así que yo les quiero agradecer. Veo que está Carolina Urmeneta y Andrea Barros a través de ella al Ministerio por el trabajo realizado conjuntamente, reiterar nuestro agradecimiento al Centro de Ciencia del Clima y Resiliencias de la Universidad de Chile, el CR2. Ahí nos acompañaron Pilar Moraga, Maísa Rojas, su directora, y Andrea Rutnik principalmente, y por supuesto al rol que cumplieron nuestros asesores en el trabajo técnico, que nos tomó varios meses, pero creo que si hay algo que nos podemos sentir orgullosos todos es del trabajo bien realizado. Así que agradecerles y con esto ya estamos, yo creo que por cerrado este tema. Y lo último que tenemos, que establecimos también en la discusión de este proyecto de ley de ley marco de cambio climático, es el tema del protocolo. ¿Mm? Y ahí hoy día yo les pediría que quedáramos ya, informemos respecto de la constitución de la mesa de trabajo, una mesa de carácter técnica para abordar los temas que estaban estipulados dentro del protocolo, en particular la creación de una mesa de trabajo especializada para abordar los desafíos y analizar también las brechas y nudos que tiene hoy día la superintendencia de el medio ambiente. En el protocolo nosotros reconocimos la importancia de la superintendencia del medio ambiente, la necesidad de trabajar en mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de las normativas medioambientales en nuestro país y, por supuesto, la adecuada protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que garantiza la Carta Fundamental. Así que ahí uno de los objetivos de este protocolo, como lo señala, es la creación de esta mesa. Va a tener como principales objetivos realizar un levantamiento y un diagnóstico de las deficiencias de la Superintendencia del Medio Ambiente y por otro también desarrollar una propuesta con modificaciones a la ley número 20.147 con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de esta como organismo del sector a cargo de la fiscalización en materia ambiental.
Nosotros entendemos, y al menos esa es parte, yo diría, del mandato, que el diagnóstico y las propuestas se deberán enfocar en mejorar las normas sobre medidas cautelares ante riesgo ambiental, adecuar el procesamiento oportuno de las denuncias, mejorar los procedimientos sumarios para infracciones leves. Cuarto, el perfeccionamiento de los incentivos al cumplimiento y autodenuncia, la inclusión de acciones correctivas en sancionatorios y las necesidades presupuestarias a futuro. Nosotros también se han establecido plazos para conformar esta mesa entre el 31 de julio al 7 de julio, eso, ahí estamos desfasados, por eso la idea es que hoy día ya podamos informar quiénes la integran y entiendo que ya hay un cronograma de trabajo con los ajustes pertinentes, dado que el protocolo, o al menos la idea del protocolo inicial, establecía un plazo que ya está vencido. Y en segundo, que la primera semana de octubre del 2021 se dé cuenta en la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente el informe de la mesa para que podamos avanzar en esa línea. Así que ahí, bueno, les vamos a hacer llegar un poco o sea, y la idea de cómo va a trabajar la mesa. Y por último, lo que se espera que se presente un proyecto de ley corta para su aprobación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en diciembre del año 2021. Así que en esta tarea estamos comprometidos tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la totalidad de los senadores y senadoras de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. No sé si usted tiene la propuesta de los integrantes de la mesa, Magdalena, si no le puedo dar yo lectura. Ministra, o sea, perdón, senadora. Andrea, tiene la palabra. Por su intermedio, nosotros le hicimos llegar a Matías, su asesor, una lista con los nombres. Sin embargo, hay 2 personas de esa lista que nos pidieron esperar hasta hoy día en la tarde para darnos una confirmación. Entonces, no nos gustaría que se diera sus nombres si es que ellos no están de acuerdo. Andrea, les propongo entonces, la propuesta está informada a cada uno de los senadores, senadoras y sus asesores legislativos, pero entiendo, esperemos que se resuelva finalmente la participación de 2 de los profesionales que ustedes han propuesto y informamos para la próxima sesión. Pero lo que requerimos es que esto no influye en los plazos que ya nos hemos establecido. Yo entiendo que es la confirmación. Sí. El día lunes ya empezamos con las reuniones para poder cumplir con los plazos de una propuesta, un informe y la presentación de un proyecto de ley al Consejo de Ministros. Tal cual, es solo esa confirmación, nada más. Muchas gracias. Entonces, se ofrece la palabra sobre el primer punto de la tabla, que es el protocolo en el contexto de la ley marco de cambio climático. Ok. Es bueno que lo podamos cerrar luego para ya dar todos los trámites listos. Sí. Eso es lo único. Larga jornada. Sí, larga jornada, mucho trabajo, así que está bien. Muchas gracias, senadora Allende. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya no condicionar los plazos, vamos a dar a conocer finalmente la constitución de la mesa técnica para el día lunes en el primer punto de la tabla, por favor, Magdalena. Y pasemos al punto 2, por favor, proyecto de ley. Bien, Presidenta, el punto 2 Por es favor. el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, y modifica el artículo 30 bis de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, en lo relativo a la declaración de impacto ambiental. Este proyecto se inició en moción de las diputadas señoras Andrea Molina y Marisol Turre, y de los diputados Enrique Acorsi, Alfonso de Urresti, Edmundo Luchanz, Javier Hernández, Leopoldo Pérez y Patricio Vallespín. Ingresó al Senado el 2 de julio del año 2013. El objetivo del proyecto es extender el plazo para presentar la solicitud de participación ciudadana cuando la evaluación ambiental se realiza a través de una declaración de impacto ambiental. Actualmente el plazo para esta solicitud es de 10 días y el proyecto propone aumentarlo a 30 días. Para ello se sustituye en el inciso primero del artículo 30 bis de la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente el guarismo 10 por el vocablo 30.
Este proyecto se trata de un artículo único y por lo tanto debe ser considerado en general y particular a la vez de acuerdo a las normas reglamentarias del Senado. No tiene urgencia y su artículo no requiere un quórum especial. Eso es todo, señora presidenta, en cuanto a este proyecto. Ok, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre este proyecto de ley? Pedro Pablo Rossi, me lo había saludado. Bienvenido. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, senadores y senadoras. Respecto a este proyecto, contarle un poco que el proyecto original que se presentó amplía el plazo desde 10 a 20 días. Y luego de su tramitación en la Cámara de Diputados se amplió a 30. Consultado Ya. al Servicio de Evaluación Ambiental, quien aplica en la práctica esta normativa, nos señaló que, en su opinión, complejiza un poco la tramitación de los proyectos en el CIA por el hecho de que los plazos para la evaluación no calzan, pues aquellas declaraciones de impacto ambiental que ingresan con carga ambiental, es decir, el 30 bis, se presentan los días 18 de cada mes con la finalidad de que puedan aparecer publicadas en el diario oficial los días primeros de cada mes y así que la gente tenga certeza respecto de que a contar de ese día la comunidad puede efectuar observaciones. En estricto rigor, entre los días 18 y 30 del mes, el proyecto se encuentra en el sistema, pero no ha sido liberado para tramitación, precisamente para que el día primero que se libera a tramitación coincida con el día primero del mes respectivo, en que aparece la publicación. Por lo tanto, actualmente el cierre por una participación ciudadana de una declaración de impacto ambiental es cercano al día 30 de tramitación, y si le ponemos 20 días más, como se plantea en el proyecto, podría además retrasar la tramitación de los proyectos en el CIA. Por tanto, como Ejecutivo, entendiendo que es complejo para la comunidad en 10 días poder enterarse respecto a un proyecto que se está publicando, hoy en día la lógica establece que se hacen las publicaciones el día primero para que todo el mundo sepa que ese día es cuando se ingresan, podrían haber proyectos que tengan carga ambiental y por tanto se podría abrir la posibilidad de una participación ciudadana. Por tanto, considerando los comentarios del SEA, creemos de que lo mejor sería que mantener los plazos como se están hoy en día y no establecer esta ampliación, considerando que obviamente los senadores pueden tener una opinión distinta, considerando que los plazos establecidos pueden ser un poco breves ¿cómo se llama esto?, para la comunidad. Gracias, Pedro Pablo Rossi. La senadora Allende está solicitando la palabra sobre el punto. Sí, presidenta. Un saludo, por supuesto, a todos quienes están con nosotros acompañándonos en esta sesión. Y lo que acabo de escuchar del asesor Pedro Pablo Rossi, la verdad es que tengo diferencias muy importantes, porque yo creo que es fundamental que aprobemos esto. Si hay algo que hemos constatado es ya la gran asimetría que existe entre un proyecto que se presenta con toda la carga de profesionales y una comunidad que necesita participar y reacciona frente a ese proyecto, sobre todo cuando tiene ciertas connotaciones o ciertos efectos negativos, digamos. Entonces, esto que normalmente ya ocurre y que no hemos logrado hacer más equilibrado el balance, de tal manera que las comunidades cuenten con más asesoría o más apoyo o tengan mejores condiciones para participar, esto se agrava aún más en relación a la declaración de impacto ambiental, donde prácticamente las comunidades rara vez tienen un verdadero ejercicio de participación. Pero yo creo que ese algo que tenemos que avanzar en nuestra legislación es cómo ir logrando cada vez más participación. Este gobierno nunca quiso aprobar el Tratado de Escazú. Sabemos que dejaron atrás uno de los instrumentos más importantes, el único tratado que tenemos a nivel de América Latina y la región. Y la verdad es que cuesta entender que ni siquiera se considere la posibilidad de ampliar este paso, porque lo sabemos. En mi región está un proyecto minero, se llama Las Vizcachitas, y la verdad es que la comunidad siente que solamente con declaración, la comunidad siente que nunca tienen espacio de consulta. Yo creo que es exactamente lo contrario. A mí, la verdad, esto que coincide o no, el 1 de julio, bueno, ahí veremos cómo se arregla, pero yo creo que si hay algo que hay que hacer es exactamente lo contrario, o sea, no solo no mantener, sino que ampliar el paso. ¿Cómo se coordina? La verdad que es un efecto completamente
secundario en relación a la importancia. Lo que le quiero explicar al gobierno para que entienda es que en la medida que los proyectos sean conocidos por la comunidad, transparentados hacia la comunidad, con participación activa de la comunidad, van a tener legitimidad. Si no, terminamos siempre en la judicialización de los proyectos. Y eso es algo que tiene que entender el gobierno, no por acelerar proyectos. No por acelerar proyectos, usted va a rebajar las posibilidades reales de los tiempos o los plazos para participación de la comunidad. Es al contrario. Usted lo que tiene que hacer es velar siempre por la mayor y amplia posible participación de la comunidad junto con su información y transparencia. De otra manera, no logramos la legitimidad que buscamos para un proyecto que siempre tiene ciertas externalidades negativas y que de eso se trata, es que se vea cómo se mitigan, cómo se compensan, cómo se eliminan, cómo se modifican, en fin. Así que, Presidenta, yo tengo una opinión bien contraria a lo que acaban de señalar y creo que más bien la aprobación debiera ser exactamente la línea que va, ampliando el plazo de participación. Muchas gracias, senadora. Presidenta. Senador José Miguel Durana. Yo quisiera hacer una consulta al asesor del Ministerio de Medio Ambiente, porque lo que hace este proyecto es ampliar el plazo de 10 a 20 días, independiente que tal como salió de la Cámara, viene con un plazo a 30 días. En rigor, lo que él manifiesta es que en general los proyectos ingresan entre los días 18 y 30 para que aparezca publicado en el diario oficial al primer día hábil o primer día calendario del mes siguiente. Y por lo tanto se da por conocido en esa fecha recién de que se está presentando una declaración de impacto ambiental que puede traer algunas consecuencias a los vecinos. No es que entre el día 18 y el día 30 los vecinos van a saber que efectivamente se está presentando esta declaración de impacto ambiental. Y luego dice que tiene entre el 1 al día 30 de cada mes para que se realice. Entonces, mi primera pregunta es, si el proyecto original ampliaba el plazo, el proyecto original dice que tenía un plazo de 10 días, aún teniendo ese plazo, ¿existían los 30 días, como él comenta? En segundo lugar, cuando en el diario oficial esta solicitud de declaración de impacto ambiental, a mí me da la impresión que ahí es donde tiene que existir un plazo para que la comunidad conozca finalmente que existe una declaración o un proyecto que va a impactar a una comunidad respectiva. Y sobre ese plazo debería empezar a contar ahora el tiempo que se va a organizar la comunidad para presentar las indicaciones. Entonces, en función de lo que él ha planteado, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo a este proyecto? Porque a todas luces, entre que se presente el 18 al 30, la comunidad, vuelvo a repetir, va a tomar conocimiento a partir del día 1 y sucesivo, cuando sea publicado en el diario oficial. ¿Qué opina finalmente el Ministerio en relación a qué tiempo le va a dar plazo a la comunidad para que se informe, se organice, y en cuánto tiempo esta comunidad debería presentar los recursos para que finalmente podamos cuidar la participación ciudadana, que creo entender que es lo que busca este proyecto? Eso, Presidente. Muchas gracias, senador Durana. Sigue ofrecida la palabra, senador Durresti. Y después le voy a dar la palabra a Pedro Rossi para que responda las consultas del senador, por favor. Sí, Presidenta, este proyecto lo presentamos varios diputados en aquella época de la Comisión de Medio Ambiente. Pérez Lassen, la diputada Molina, que me acuerdo que era la presidenta, Acorsi, Mesa, Vallespino, hoy día gobernador de la región de los lagos. Nosotros simplemente ampliamos el plazo, porque lo decía muy bien la senadora Allende, muchas veces hay una asimetría en la información, tú te encuentras, te ves enfrentada a un planteamiento en que más que dilatar
la discusión, te encuentras ante una imposibilidad física de presentar todos los antecedentes. Entonces, yo no comparto el criterio que decía Ross Pablo, porque cuando tú tienes 10 días más, pero tienes la capacidad de entregar los antecedentes, tú resuelves en lo posible ahí los antecedentes. Yo creo que lo que le hace mal al sistema de evaluación ambiental en general, a la 19.300 en esta línea, es cuando tú tienes una infinidad de recursos posteriores que no son institucionales. Yo creo que cuando tú institucionalizas, tú dices, hay un proceso de participación, hay un proceso de contestación, y en ese plazo tú haces todo, no recurres luego de protección o de nulidad o de invalidación por otro tipo de situaciones. Entonces, un proceso participativo, estableciendo el plazo de 20 a 30, asegurando esos elementos, creo que va en la línea positiva. Insisto, lo presentamos transversalmente, el diputado Pérez Lassen, diputada Molina en ese tiempo, digo, del oficialismo, que era este proyecto lo presentamos en conjunto, revisando los antecedentes del 2013, diputados de todos los colores de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el propósito, no hay una alteración mayor, sino es precisar, dar un poco más de tiempo y con eso permitir que las comunidades entreguen, o mejor dicho, quienes toman conocimiento de un proceso de evaluación ambiental, tienen el tiempo suficiente para hacerlo, pero son 10 días que no creo que afecten, sino al contrario, yo creo que el producto de la dinámica medioambiental lo va estableciendo. Termino con lo siguiente, Presidenta, perdón la referencia a otro proyecto, pero es lo mismo que hablábamos ayer en la Comisión de Constitución a propósito de el tema de las suplencias de en los tribunales ambientales. Cuando tú tienes un tiempo de latencia, un tiempo de indefinición es lo peor. Yo creo lo mejor es cuando están los titulares y lo mejor es cuando todas las comunidades quieren plazo para, en este caso, poder contestar adecuadamente lo que las afecta, lo que nos inquieta. Muchas gracias, senador Durresti. Pedro Pablo Rossi, tiene la palabra. Senadora, por su intermedio, señalar que obviamente que un plazo de días puede parecer un plazo muy breve para que una comunidad pueda enterarse de un proyecto de inversión y poder organizarse para hacer, porque requiere que ciertas personas tengan que presentar su firma, puede ser un grupo de organizaciones o un grupo de personas para solicitar la PAC respecto de un proyecto. Pero creemos que quizás más cercano al plazo establecido en el proyecto original puede ser más razonable que el plazo establecido quizás como finalmente se aprobó. Pero entendiendo que los plazos son de días hábiles, por tanto no son solamente un plazo de días corridos, por tanto hay que considerar que no son 10 días exactamente, sino que al final son casi 20 días en la práctica de días hábiles. Por tanto, no es un plazo tan breve como se plantea, pero aún así, entendiendo de que las comunidades requieren un plazo para, obviamente, enterarse de los pormenores de un proyecto de inversión, obviamente que se les dificulta con un plazo de 10 días hábiles. Respecto de, obviamente que el SEAP, si el proyecto de ley se aprueba, tendrá que adaptarse a estos nuevos plazos, pero sí tiene una complejidad para ellos como hoy día funcionan y con los plazos que establecen hoy día desde el 1 del mes para poder que toda la gente sepa que en ese día se publican los proyectos que podrían tener carga ambiental y que por tanto son susceptibles de tener una participación ciudadana en una día. Gracias, Pedro Pablo. Senador Durán, ¿con eso responde su consulta? Sí, Presidenta. Gracias. Ok. Sí que ofrecía la palabra. Yo, al igual que la senadora Isabel Allende y el senador Alfonso Durresti, ahí también mantengo una visión distinta a lo que ha planteado el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, el proyecto tiene por finalidad redefinir los plazos de la participación ciudadana. Y esto es importante porque no es el tema del plazo en sí mismo, sino que mejora las condiciones de contribución de las comunidades a la acertada predicción de impacto. Yo quiero recordar que solo el día de ayer nosotros recibimos en audiencia a raíz del proyecto
del Ministerio de Obras Públicas para la creación de la ruta F20, Nogales, Puchuncaví, Ventanas, Maitencillo. Y ahí yo creo que de ese tipo de audiencias nosotros en la comisión hemos tenido muchas, porque se acercan efectivamente a la comisión muchas veces, a falta de participación ciudadana para expresar y en algunos casos denunciar impactos negativos que sin duda no se contemplaron en los proyectos respectivos. Este proyecto, a mi juicio, incluso debería ir más allá que el tema de los plazos de participación, o sea, hacerla obligatoria para las declaraciones de impacto ambiental. Yo creo que tenemos efectivamente un tema que hay que abordar en esta línea. Yo de verdad me inclino por votar a favor. Creo que el sistema se tendrá que adaptar, pero no nos podemos adaptar nosotros a costa de la participación ciudadana. La senadora Allende con mucha propiedad planteaba el tema de la simetría entre titulares de proyectos versus las comunidades. En el caso personal yo represento comunidades y comunas que tienen 500 habitantes, 2 de la región de Aysén tienen eso. Y cuando llega un proyecto que no es declaración, ahí se requería obviamente un estudio, pero lo coloco como ejemplo, el proyecto Hidro Aysén, que era un proyecto de energía, finalmente y felizmente no vio la luz, pero como una comunidad pequeña se para frente a esto, a titulares de esa magnitud, que a veces hasta actúan como un municipio paralelo. O sea, que esto se escapa un poco al proyecto de ley que estamos viendo, pero claramente la ciudadana a mí me parece que es parte de los principios que debería estar en cada acción que hacemos en la comisión, o al menos en los perfeccionamientos que hacemos al marco legal vigente, que efectivamente este proyecto consolida y va más allá de lo que esperamos que está establecido en la ley de base 19.300. Respecto a este punto, que es la modificación del artículo 30 bis de la ley 19.300, nosotros hoy día estábamos convocados a votarlo. Yo sí que ofrecía la palabra, si no lo colocaría en votación. Si no hay palabras, Magdalena, en votación el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el artículo 30 bis de la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Gracias, Presidenta. Senadora Allende. Yo voy a votar a favor para que se amplíe el plazo. Senador señor Durresti. A favor, secretaria. Gracias. Senador señor Durana. Voy a votar a favor. Gracias. Senador señor Proes. A favor, secretaria. Gracias, señora Presidenta. Voto a favor. Gracias. Entonces está aprobado en general y en particular el proyecto y se despacha a la sala. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. También agradecemos ahí la presencia del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a pasar al punto número 3 de la tabla del día de hoy, Magdalena. Sí, Presidenta. El proyecto se encuentra en el número... Perdón, Presidenta, interrupción, pero de repente que reaccioné. Nosotros recibimos el proyecto Glaciares, no lo he visto en tabla. Sí, está recibido. Está el informe y está contemplado para la próxima semana, senadora Allende. Ah, ya. Eso Sí. quería saber porque vi que ha pasado los días y yo creo que es importante. Sí, concentramos las audiencias estas 2 semanas, que el intervalo de cambio climático a Glaciares, que son 2 proyectos que nos van a tomar un poco más de tiempo. Ya, gracias. Disculpe la interrupción, es que de repente como que reaccioné y dije, bueno, estamos viendo Buen otro. punto. ¿Qué momento vamos a ver Glaciares? Está bien. Muchas gracias. Pedro Pablo Rossi, sobre el punto. Sí, es sobre proyectos que están en la comisión, que la ministra me dejó encargado solicitar que también se pudiera poner en tabla, además el proyecto de Colillas, Chao Colillas, que está impulsando el ministerio, establece una sanción para las personas que voten colillas en la calle, y además prohíbe fumar en las playas, ya que este es uno de los desechos que más se encuentra en las playas de nuestro país. Por tanto, plantear que en paralelo con Glaciares se pueda analizar también el proyecto de Colillas.
Vamos a revisar el cronograma y sin duda la mejor voluntad para poder integrarlo prontamente. Gracias, Pedro Pablo. Continuamos entonces en el punto 3. Por favor, Magdalena. Presidenta, en el punto 3 tenemos el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre bienestar animal. Este proyecto tuvo su origen en una moción de los senadores señor Girardi, señora Allende y señores Chaguán, Navarro y del ex senador señor Patricio Walker. Ingresó a tramitación al Senado el 10 de mayo del año 2013. El objetivo de la propuesta legal consiste en avanzar hacia un trato más respetuoso de los animales. Para ello, el proyecto propone enmiendas a diferentes cuerpos legales que permitan a la sociedad integrar el cambio de paradigma. En lo que a su estructura respecta, el proyecto de ley cuenta con 5 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias. No tiene normas de quórum esencial ni tampoco urgencia. Cabe hacer presente que este proyecto de ley fue discutido y aprobado en general por esta comisión en sesión celebrada el día 19 de marzo del año 2019. Durante su discusión en general en la sala, en tanto se solicitó por parte de los comités UDI y Renovación Nacional una segunda discusión de este proyecto, razón por la cual esta instancia deberá adecuar un nuevo primer informe de esta iniciativa. Eso es lo que puedo informar para ahora, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Le quiero dar la bienvenida del Servicio Agrícola y Ganadero, su director Andrés Meneses, muy bienvenido. Y también lo acompaña el jefe de la División Pecuaria, el señor Oscar Videla, un coterráneo además, así que bienvenido. Muy grato verlo en la comisión del día de hoy. Y de la Fundación Defensa y Derecho Animal, la abogada señora Ariadna Beroiz. Estaba presente desde el inicio en la comisión, le damos la bienvenida a Ariadna. Para comenzar la discusión respecto del punto, le vamos a dar la palabra al señor Andrés Meneses. Tiene la palabra, Andrés. Muchas gracias, Presidenta. Solamente quisiera aclarar que no soy el director del SAC, solamente soy el asesor legislativo del Ministerio de Mira, sí. De todas maneras, siento un especial cariño por ese servicio, que de todas maneras me tomo muy a bien lo que usted acaba de decir. Como usted también ya sabe, don Oscar Videla efectivamente es el jefe de la División Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero. Y despejadas las presentaciones y la calidad en la cual comparecemos cada uno de nosotros, si lo tiene bien o así le parece al resto de la comisión, preferiríamos escuchar antes que todo la exposición de doña Ariadna, y dado que también tenemos algunas consultas que hacer a los autores del proyecto, especialmente a la senadora Allende que está acá presente. Vamos a coger vuestra solicitud. Le vamos a dar la palabra a la abogada Ariadna Beroiz. La palabra, Ariadna. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación de esta comisión. Es una invitación que, bueno, me ha sido extendida particularmente por esta comisión para dar algunas reflexiones respecto al boletín que menciono en esta presentación. Es un proyecto interesante y a lo largo de esta exposición quiero mencionar algunos puntos que creemos que quedan un poco al debe y otras cosas que son fortalezas de este proyecto. Bueno, mi nombre es Ariadna Beroiz, yo soy abogada, participo en la Fundación Derecho y Defensa Animal, también en el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y actualmente también soy la representante de las organizaciones animalistas en el Comité de Bioética Animal, que fue creado por la Ley 20.380. Entonces, hay muchos temas sobre los cuales particularmente podemos entregar nuestra reflexión. Esta presentación tiene por fin dividirse en 3 puntos. Una parte en relación a por qué es importante legislar respecto a los intereses de los animales no humanos. Luego quiero referirme a cuáles son las modificaciones que propone este proyecto de ley, cuáles son aquellas cuestiones positivas y también algunas debilidades del proyecto y cuestiones en que debería mejorar. Y finalmente, algunas conclusiones finales para ver el proyecto en toda su extensión. Entonces, en primer término,
la relación con los animales no humanos, bueno, dar primero un acercamiento que no son muchas las oportunidades que tenemos como organizaciones animalistas de poder dar nuestra visión sobre cuál es el tratamiento jurídico que tienen los animales no humanos hoy en Chile. ¿Ya? Los animales no humanos se han encontrado en todas las aristas de la vida humana, ya desde tiempos inmemoriales. O sea, los animales hoy día se encuentran en alimentación, en investigación, en entretenimiento, como animales de compañía, en absolutamente todas las aristas que nosotros podamos imaginar. Y eso también significa que a estos animales no humanos nosotros los hacemos parte de nuestra sociedad y los hacemos parte de esta comunidad, ¿ya? Y en este sentido quiero dar una reflexión que hace la académica argentina Silvina Peseta, académica de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Animal, que menciona que reconocer que los animales no humanos son parte de nuestras sociedades implica modificar nuestros sistemas legales y políticas públicas para incorporarlos de forma plena, ¿ya? Entonces, necesariamente, si son parte de nuestras comunidades, tenemos que eso manifestarlo, tanto en la política como en el derecho. Entonces, a lo largo de toda esta discusión, también la ética animal ha hecho un cuestionamiento de si los animales no humanos deben ser considerados como cosas, que es la actual situación de los animales en Chile, por ejemplo, que son bienes muebles, como vamos a ver más adelante, como sujetos de derecho, ¿cierto? O bien considerar una categoría intermedia que pueda unar alguna visión de estos dos puntos, ¿cierto? De bienes muebles y sujetos. Entonces, ya vemos hoy día, no solamente con lo que menciono respecto a ética animal y cuestiones académicas, que los animales hoy son una preocupación social importante, ¿ya? O sea, no es fortuito, por ejemplo, todas las y los honorables que se encuentran presentes en esta sesión. En la Convención Constitucional, previo a la Convención, se dieron algunas campañas, como por ejemplo Animales de la Constitución y no son muebles. Hoy, de los convencionales que se encuentran electos, alrededor de 70 han adherido de manera pública y de manera oficial a estas campañas. ¿Por qué? Porque previo a las elecciones fue un tema que a la gente sí le interesó para efectos de a quién iba a votar como su constituyente, ¿ya? Entonces sí hay una preocupación social y eso obviamente genera una obligación para el legislador de poder redefinir un nuevo estatuto para los animales. Ahora, obviamente, una debilidad en general del derecho es que siempre se ha hablado de animales domésticos, ¿ya? Esto es algo. Animales de compañía, siempre ha sido el foco de preocupación, pero se deja fuera, y esto es algo que debe cambiar, a aquellos animales que no son parte de nuestra vida cotidiana. De una vida cotidiana me refiero como animales de compañía, sino que animales de producción, por ejemplo, ¿ya? Que ahí vamos a poder ver quizás la reflexión que les merece a los señores del Ministerio de Agricultura y del Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces, creemos que es importante que avancemos en una inclusión de estos animales. Ahora bien, y también para dar un poco de apoyo científico, tenemos la Declaración de Conciencia de Cambridge, que como pueden ver en esta diapositiva, ya el año 2012 declaró algo que no es un misterio para nadie, que es que los animales tienen conciencia, ¿ya? O sea, que los animales no humanos, algunos mamíferos, ¿cierto? Algunas aves, todos los mamíferos y algunas aves tienen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia en el humano, ¿ya? Entonces, hoy día, señoras y señores honorables, en realidad no cabe ninguna duda de que los animales sufren, de que los animales sienten. Esa es una realidad y más que nada el derecho tiene que ponerse al día, diríamos de alguna manera, con la realidad científica. Ahora bien, ¿qué cosas regula este proyecto y qué reflexiones nos merece? ¿Cierto? Ahora también quiero referirme un poco cómo el derecho comparado ha tratado este punto. La primera modificación que se propone es una modificación del Código Civil. Es una modificación que es interesante porque hoy día el Código Civil en su estatuto jurídico hace una gran división entre personas y entre cosas, ¿cierto? Entonces, todo aquello que no es persona es cosa. O sea, para el derecho vigente, los animales simplemente son bienes muebles, objetos de apropiación. Entonces, cuando vemos, o cuando reflexionamos respecto a lo que mencioné hace un momento, ¿cierto? ¿Cuál es el avance que ha tenido la ciencia respecto a esto? Aparentemente hay un desfase. O sea, el derecho no está al día con lo que se sabe respecto de los animales no humanos. Ahora bien,
¿Qué es algo positivo de esto? Que en realidad acá se estaría reconociendo de alguna forma que la capacidad de sentir es el criterio más idóneo para distinguir a los animales de los meros objetos materiales, ¿cierto? Y esto no es algo nuevo, no es una modificación que suponga alguna revolución en la legislación comparada, sino que es algo que ya se ha implementado en países como Alemania, Suiza, Austria, ya que son países que coincidentemente también tienen un principio de protección constitucional a favor de los animales no humanos. Entonces, y aquí, por ejemplo, quiero dar algunos casos, si me permiten citar, por ejemplo, el Código Civil francés, que no estaba mencionado ahí, voy a volver a la diapositiva anterior. El Código Civil francés menciona: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Bajo reserva de las leyes que los protegen, los animales están sometidos al régimen de los bienes, ¿cierto? Y esta es una redacción similar ocupa Alemania, por ejemplo. Los animales no son cosas. Están protegidos mediante leyes especiales. Se les aplicarán las disposiciones vigentes para las cosas, siempre que no haya la previsión. Entonces, todas estas legislaciones modifican el estatuto de los animales, sometiéndolo a leyes especiales, y solo a falta de estas aplican normas sobre bienes muebles. Ahora, yo tampoco quiero señalar que, o sea, no podemos obviar algo evidente, que es que esto más bien es una cuestión más bien simbólica. ¿Ya? O sea, no podemos obviar eso. ¿Produce cambios? Sí, puede producir cambios, sobre todo a nivel jurisprudencial. Puede haber un tratamiento diferente, pero también esto se ha entendido, al menos en la doctrina comparada, como más bien una revolución teórica. ¿Ya? Entonces, ese punto quiero hacer presente. No es algo nuevo y es algo que es perfectamente plausible. Luego, bueno, solo para el punto anterior, nosotros como Fundación Derecho y Defensa Animal también presentamos un proyecto de ley el año 2016 referente a este punto, donde nos referimos a los animales en la misma forma que lo regula Francia, que es los animales como seres dotados de sensibilidad. Luego, el caso de la ley de caza es interesante, y esto quiero conectarlo un poco también con lo que se quiere modificar respecto de la ley 20.380. Acá lo que busca esta inclusión es un poco una manifestación de algo que se ha denominado como las 5 libertades. Las 5 libertades, que si bien para alguna parte de la academia puede entenderse como una revolución en temas de bienestar animal, la verdad es que no es algo nuevo. Es algo que data desde el año 1965 aproximadamente, y es algo que ya se encuentra incorporado en varias legislaciones, ¿ya? En ese sentido, si bien esto podría suponer un avance, es un criterio que se debería actualizar. Y como, por ejemplo, quiero mostrar el caso alemán. Nuevamente volvemos al caso alemán, ¿cierto? Que es una de las legislaciones que más avanzada se encuentra en la materia. Donde establece, por ejemplo, su artículo 2 de la Ley de Protección Animal, que toda persona que tenga, cuide o deba cuidar un animal, bueno, ahí aparece, debe proporcionar alimentación, no restringir posibilidad de que tenga libertad de movimiento, y que quien los manipule tenga conocimiento y competencias necesarias. Pero además, no se encuentra en esta presentación, pero ese artículo es complementado con otro distinto, en que establece un mandato para las autoridades competentes de establecer los requisitos para cada uno de estos puntos. Entonces, esto es algo que es necesario. O sea, no creo que, si bien las 5 libertades suponen un avance en nuestro país, lamentablemente hay que no solamente establecer un principio general, sino que además dar una especie de mandato para que la misma autoridad pueda desarrollar esto y no se manifieste solamente como un principio general, ¿ya? Luego, otro punto interesante es lo que pasa con las normas en beneficio del circo chileno. El circo, bueno, la modificación, este proyecto busca la prohibición de la utilización de animales en espectáculos circenses. De más está decir, y como me referiré al final, este es un boletín que de todas maneras regula una serie de aristas que nosotros como organizaciones animalistas hemos tenido como objeto de discusión, al menos en la última década.
El tema de los circos es un asunto en el que incluso se ha referido la Contraloría General de la República. Ya Contraloría, a propósito de unas ordenanzas que quiso implementar la Municipalidad de Estación Central, respecto a limitar, ¿cierto?, la existencia de circos con animales, la misma Contraloría señaló, bueno, en realidad no se puede hacer este tipo de limitaciones a través de un acto que no sea una ley, ¿cierto? Entonces, esta prohibición viene a manifestar algo que ya es un consenso, ¿cierto? Y no solamente un consenso en la comunidad animalista, sino que es un consenso también un poco en la comunidad. Acá estoy mostrando una foto, yo creo que es más bien conocido el caso de la elefanta Ramba, ¿cierto? Que fue decomisada hace unos años. Hoy día se encuentra fallecida, afortunadamente falleció en un santuario de animales y no en el circo, pero fue una elefanta que fue maltratada por alrededor de 40 años en el circo de los Tachuelas. Entonces la sacaron de ahí en condiciones deplorables y esta no es una excepción. O sea, quiero ser enfática con esto no es una excepción respecto de los circos. Organizaciones como Ecópolis colaboraron en este tema y Ramba pudo salir de donde está, ¿cierto? Entonces, de considerarse esa prohibición, en realidad estaríamos subiendo un poco, dicho de una manera más bien cotidiana, a Chile en relación a otras legislaciones que sí prohíben este tipo de espectáculos. Ahora bien, sí es algo importante que, y tomando un poco ideas de otras organizaciones que han trabajado en este punto y de otros proyectos, ¿cierto?, que esta prohibición no solamente sea respecto al espectáculo, sino que sea una prohibición que se extienda al ingreso, desplazamiento y función de establecimientos circenses en nuestro país, ¿ya? ¿Cierto? Y además establecer un catálogo de sanciones, que es importante porque no solamente podemos establecer una prohibición, sino que incorporarle otras medidas que permitan que esto se implemente de buena forma. Ahora bien, modificaciones al Código Sanitario. Acá lo que se está buscando es una prohibición al testeo en cosméticos, ¿cierto? O sea, prohibición de utilización de animales no humanos en la elaboración de productos cosméticos. Esta es una materia que se ha discutido muchísimo, muchísimo, sobre todo en los últimos 2-3 años. Hay organizaciones que han trabajado en Chile latamente en esto, por ejemplo, en el caso de No Más Vivisección, Bunny Lovers y la organización Te Protejo, ¿cierto? Son organizaciones que se han preocupado de trabajar en este punto particularmente, porque no es algo nuevo tampoco, no es una novedad, sino que la Unión Europea por lo menos hace una década que reguló este tema, y Colombia más recientemente hace un poco más de un año, estableciendo precisamente una prohibición. Ahora bien, sí consideramos relevante que no solamente se hable de una prohibición, sino que además, y aquí tomando ideas, por ejemplo, de lo que ha trabajado la organización Te Protejo, es que tiene que extenderse una prohibición, por ejemplo, a toda la cadena productiva, además de considerar certificaciones y algunas excepciones, ¿cierto? Hoy día Te Protejo se encuentra trabajando en este asunto particularmente. Entonces, es algo que se debe considerar. La ley 20.380 es la modificación más importante, y aquí me quiero detener un poco porque hay 3 asuntos relevantes. Primero, la incorporación de las 5 libertades, luego el tema de los zoológicos y finalmente la experimentación en animales no humanos, ¿cierto? En el caso de las 5 libertades, ya señalé en un principio que este es un concepto que se creó en 1965 aproximadamente, porque como normas que estaban orientadas a mejorar el marco protector del bienestar animal, ¿cierto? En concordancia con las necesidades de consumo y desarrollo industrial. Para eso nace. Entonces, considerando que las libertades que se crearon en ese entonces fueron deficientes de alguna forma, ya en 1993 el Reino Unido, ¿cierto?, le dio una nueva revisión y se manifestaron de la forma en que hoy este boletín lo propone. Entonces, es interesante porque las 5 libertades tampoco es, ya sabemos que no es un principio nuevo, que es un principio de bienestar animal, pero también lo ha implementado la OIE. Entonces, y aquí es algo que, esto para las empresas chilenas no es algo nuevo, y en esto quiero hacer hincapié. La OIE ha señalado este criterio como algo que se debe implementar, ¿ya? Entonces, de hecho, si uno ve, yo misma, por ejemplo, el día de ayer, veo en las páginas de algunas de las empresas más relevantes en materia de producción de alimentos, ¿cierto? Veo el ítem de bienestar animal e inmediatamente señalan que ellos están implementando las 5 libertades. Entonces, esto no debería suponer absolutamente ninguna revolución
por lo menos en la industria ganadera. Y en eso quiero ser enfática. Entonces, bueno, ya sabemos que los requisitos es así, o sea, como ya lo mencioné, pero también aquí es algo que es importante. Ya vimos la legislación alemana, y la legislación alemana, además de establecerlo como un principio, señala una suerte de mandato para la autoridad en miras a complementar eso y desarrollar esas libertades. Como meros principios, podríamos o tendríamos el riesgo de que no se pudiera aplicar en la práctica de forma plena. En el tema de los zoológicos, acá nosotros tenemos una discrepancia importante, porque creemos que el boletín busca implementar una suerte de reconocimiento de los zoológicos de parques zoológicos con fines educativos, ¿ya? Creemos que el riesgo de esa discusión, de esta propuesta de modificación, sería dejar de lado u obviar una discusión que se ha dado de forma transversal en relación a las necesidades y fines que cumplen los zoológicos actualmente. O sea, es una discusión que se debe dar, y desde la comunidad animalista, desde la academia también, se ha sugerido la reconversión de zoológicos. Y creemos que ese debe ser el horizonte en este punto, ¿ya? Y acá en este caso me quiero referir, por ejemplo, a la campaña Libertad para Sandai, que es una campaña que se ha dado a lo largo o sea, que han implementado algunas organizaciones animalistas. Sandai es un orangután, ¿cierto?, que fue traído el año 2014 a Windsor. Ahora, ¿con qué excusa llegó Sandai? Llegó con la excusa de que se quería concientizar e informar a la población sobre la especie orangután de Borneo macho, que es una especie que se encuentra amenazada. El problema es que el programa bajo el cual llegó Sandai no considera una preservación de los orangutanes en su hábitat natural, sino que en cautiverio. Entonces, donde las condiciones nunca van a ser las idílicas para los animales no humanos, ¿ya? Entonces, lo que se propone es buscar, en realidad, un proyecto de reconversión. Finalmente, la experimentación, y ya para ir finalizando la presentación, en miras al tiempo, es interesante la inclusión que se busca respecto a limitar experimentos que causen dolor y sufrimiento, entre otros, ¿cierto?, a lo estrictamente indispensable. Es interesante porque en realidad la legislación, yo diría, y con esto me atrevo a dar una suerte de declaración, si se quisiera, que la experimentación en animales no humanos hoy es una de las materias que se encuentra más al debe en nuestro país. Es un punto que, ¿por qué no se cuestiona mucho? No se cuestiona porque pareciera ser que ahí no entran en juego los mismos intereses que entran, por ejemplo, en el caso del entretenimiento. El entretenimiento, por ejemplo, podría ser menos legítimo, pero en el caso de la investigación científica pareciera ser que es algo indispensable. Entonces, acá lo que nosotros queremos preguntarnos es qué se entiende como estrictamente indispensable, y esto es algo que la legislación comparada sí se ha encargado de manifestar, por lo tanto, es algo que debiese incluirse acá. Por otra parte, y como miembro animalista del Comité de Bioética Animal, que también se regula en el título de experimentación en animales vivos en la ley 20.380, ahí hay una debilidad en relación a la institucionalidad que puede fiscalizar este tipo de cuestiones. Hoy el comité tiene la función de dictar directrices, ¿cierto? Pero no hay un órgano encargado de fiscalizar o de sancionar. Entonces esa es una debilidad, por lo tanto hay que trabajar en eso también. Bueno, esto es algo que ya mencioné, y algunas consideraciones finales, solo un último minuto. Creemos que en realidad este es un proyecto que genuinamente busca entregar normas que protejan a los animales no humanos. O sea, esa es una realidad. Y regula una serie de aristas que son relevantes y que se han discutido en los últimos años, la última década. ¿Ya? O sea, busca ser un proyecto que abarque muchísimo. Entonces, es ahí también donde se encuentra un poco su deficiencia, en el sentido de que desde el momento en que fue ingresado, que fue el año 2016, hasta ahora han habido criterios que se han actualizado. Y creemos que el proyecto también tiene que atender a eso, y sobre todo considerar otras debilidades que en la comunidad animalista hemos detectado en los últimos años. Por ejemplo, la institucionalidad.
Hoy día, si bien tenemos ciertos principios que nos facultan para poder trabajar, lamentablemente la institucionalidad no se encuentra alineada con eso, y con esto no me refiero solamente a un ítem en particular, sino que me refiero a un modo genérico. Entonces, en general es difícil trabajar con animales no humanos y con autoridades. Entonces, creemos que en ese sentido tiene que trabajarse ese punto, el reforzamiento de la institucionalidad para que la protección de los animales no humanos sea algo relevante y que sea algo obligatorio a considerar. Y finalmente, un último punto, me permito también, nuevamente citar un poco a Silvina Peseta, académica de la Universidad de Buenos Aires, que ha dicho que hay un desafío latinoamericano en relación a los animales. Ese desafío latinoamericano supone quizás ya no mirar necesariamente el bienestar animal como un criterio que ya está hace más de 50 años, sino que empezar a considerar a los animales no humanos como parte o como otro parte de esa comunidad. Y eso significa ya no solamente evitarles sufrimiento, sino que es el establecimiento de otras consideraciones que los miren como sujetos. Entonces, si bien este tipo de proyectos puede ir en línea con pavimentar el camino, creemos que el camino final también debe ser ese. Entonces, con esto finalizo mi presentación. Quiero agradecer la atención y bueno, saludo también a todos quienes se encuentran presentes en esta comisión. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, Ariadna, por sus aportes y comentarios. Entregamos la palabra al Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Presidenta. Nuestro análisis va a discurrir básicamente a lo largo de 3 cuerpos normativos. En primer lugar, el Código Civil. En segundo lugar, la Ley de Caza. Y en tercer lugar, la Ley 20.380, aspecto sobre el cual se va a extender de manera más detallada don Oscar Videla. Con respecto a lo primero, que es las modificaciones que el proyecto sugiere al artículo, específicamente el artículo 567 del Código Civil, quisiéramos partir señalando que una de las motivaciones de los autores de este proyecto, específicamente el senador Girardi, cuya intervención en la sala cuando este proyecto fue aprobado en general tuve la oportunidad de escuchar, evidentemente él señalaba y aclaraba en reiteradas oportunidades que este proyecto no tenía por finalidad perjudicar o complicar el aspecto relacionado con la producción animal, que es lo que concierne más directamente al Ministerio de Agricultura, ¿no? Por lo tanto, entendiendo que ese es justamente el sentido del proyecto en cuanto a introducir mejoras a el bienestar animal en la legislación ya existente, también deberíamos hacer algunas observaciones al texto que se propone para la modificación del Código Civil, de manera que esas propuestas queden más alineadas con el propósito de los autores de esta moción parlamentaria. Y en ese sentido, primero queríamos consultar a la senadora Allende por su intermedio cuál era el sentido de modificar el artículo 567, en primer lugar, eliminando la frase que establece que los animales son un ejemplo de bienes muebles semovientes, es decir, de aquellos que pueden desplazarse por sí mismos, en contraposición a las cosas inanimadas que tienen que ser trasladadas a través de la fuerza externa. En segundo lugar, la propuesta también contiene un nuevo inciso tercero al mismo artículo 567, que señala que los animales son seres vivos, sintientes, no humanos. Pero a continuación también señala que en el caso de aquellos animales que conforme a la legislación admiten ser objeto de propiedad, se regirán en el ejercicio de este derecho por leyes especiales. Bueno, lo que nosotros observamos en esa última parte del inciso propuesto citado es que, en principio, tanto el Código Civil como la Constitución establecen como regla general el derecho a el dominio sobre todo tipo de bienes, tanto corporales como incorporables. Por lo tanto, el dominio sobre todo tipo de animales, al igual que sobre todo otro tipo de bienes, tanto corporales como incorporables, es la regla general. Y la limitación establecida en la misma Constitución y también, por cierto, en algunas normas del Código Civil, la limitación al dominio de algunos bienes es más bien la excepción. Nosotros vemos en ese inciso tercero propuesto que en cierta forma se invierte el orden de
la forma en que el ordenamiento jurídico asume actualmente el dominio de específicamente los animales en cuanto a bienes, y en ese sentido estamos de acuerdo con la doctrina francesa en cuanto a que los animales efectivamente se encuentran sujetos al régimen de los bienes, como doña Ariadna acaba de señalar. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá en esta propuesta es que al decir que aquellos animales que conforme a la legislación admiten ser objetos de propiedad, podría llegar a entenderse de que debería haber una norma dentro de la legislación que autorice expresamente el dominio respecto de ciertos animales, y a su vez ese dominio, como señala el inciso propuesto, se regirá perdón, en el ejercicio de ese dominio o esa propiedad por leyes especiales que respecto de los animales en particular y los bienes en general están establecidas fundamentalmente en el Código Civil. Por lo tanto, quisiéramos dejar asentada como primera observación, comentario y también consulta el hecho de que hoy día la legislación que ya estamos comentando, como la ley de caza, como la ley 20.380, ya discurre sobre la base de que efectivamente los animales se rigen por el régimen de los bienes, y es justamente ese régimen el que hace que sea aplicable a los dueños de los animales ciertas obligaciones y también ciertos derechos. Por lo tanto, quisiéramos comentar o conversar con los autores del proyecto o sus asesores cuál es el sentido y de qué manera esta propuesta, de nuevo inciso tercero del artículo 567 del Código Civil, se ajusta con el espíritu de los legisladores manifestado a través del discurso del senador Girardi cuando este proyecto fue aprobado en general en la sala del Senado. A continuación, por cierto, el inciso propuesto parte señalando que se reputarán bienes muebles para el solo efecto de celebrar actos y contratos a su respecto. Aspecto que parece que tampoco alcanza a cubrir aquello que tiene que ver con la posesión y con otras facultades del dominio que no suponen necesariamente la celebración de ciertos actos o contratos respecto de los animales en cuanto bienes sujetos al derecho de los bienes, como bien señalaba doña Ariadna por su intermedio, presidente. En segundo lugar, con respecto a algunas observaciones que tenemos en las propuestas de modificación a la ley de caza, no terminamos de entender una propuesta que intercala en el artículo 18 de la ley de caza un nuevo inciso segundo, que básicamente lo que hace es repetir lo que el reglamento de la ley de caza ya establece en materia de alimentación, hidratación, aspectos que tengan que ver con el cuidado de los dolores de los animales y que puedan expresar algún comportamiento normal. Por lo tanto, quizá esa parte de la propuesta es redundante, dado que ese mismo aspecto hoy día ya se encuentra abordado específicamente en el artículo 60 del reglamento de la ley 19.473. También, a continuación, siempre con respecto a la ley de caza, también nos llama mucho la atención la sanción que propone el proyecto para el caso de reincidencia de una persona que infringe la ley de caza mediante la cancelación a perpetuidad del permiso de la ley de caza. En este punto, Presidenta, y yendo fundamentalmente al aspecto práctico de lo que nosotros hemos observado como Ministerio de Agricultura y como Servicio Agrícola y Ganadero, tenemos que decir que la verdad es que nunca hemos observado o constatado una infracción especialmente grave a las normas de la ley de caza que amerite que el permiso deba ser cancelado de manera indefinida. Echamos de menos ahí más bien un criterio de gradualidad o de proporcionalidad que aplique distintos niveles de sanciones dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Y lo más paradójico respecto de esta propuesta es que lo que nosotros también observamos a propósito de la fiscalización que el Servicio Agrícola y Ganadero hace, conjuntamente con Carabineros, por cierto, de las normas de la ley de caza, es que la principal infracción consiste justamente en cazar sin permiso. Por lo tanto, la verdad es que incidir o establecer como sanción una cancelación perpetua de los respectivos permisos de la ley de caza, la verdad es que no tendría el efecto que busca el legislador, por cuanto generalmente quienes son más escrupulosos a la hora de cumplir las normas de la ley de caza son justamente aquellas personas que se preocupan de obtener y mantener al día todos los permisos que supone el ejercicio de la actividad de la caza o la actividad cinegética. También nos llama la atención, en la línea de lo que señalaba también doña Ariadna, el que se pretenda normar respecto, se pretenda normar en la ley de caza algunos aspectos relacionados con los parques zoológicos, sin perjuicio de que efectivamente
quizá se debe tener alguna consideración y alguna preocupación quizá un poco más específica respecto de cómo tienen que funcionar los parques zoológicos, y a ese respecto les recuerdo a sus señorías que ya existe un proyecto, o mejor dicho, varios proyectos que se hacen cargo específicamente del funcionamiento de los parques zoológicos, especialmente aquellos privados. También no vemos con suficiente claridad aquellas figuras que se establecen en materia de la función educativa que tienen que cumplir los parques zoológicos, dado que básicamente la función que ellos prestan es justamente poder exhibir en las mejores condiciones posibles a algunos animales que naturalmente no se encuentran presentes en Chile. También observamos que los parques zoológicos no son, reiteramos, una figura que esté expresamente definida en la ley de caza, por lo cual incorporarla en este cuerpo normativo quizá es algo que pudiéramos también revisar con los asesores de vuestras señorías. Y con respecto al tercer cuerpo normativo que nosotros queríamos comentar, de aquellos que son modificados por esta moción parlamentaria, efectivamente tenemos que coincidir con doña Ariadna de que la ley 20.380 fue un gran avance en materia de bienestar y protección de los animales. Como ella también señalaba, estamos de acuerdo en que ha pasado mucha agua bajo el puente desde el momento en que esta moción fue presentada hasta el momento en que ya los tres reglamentos que dependen de esa ley, que son básicamente el reglamento de beneficio, el reglamento de producción y el reglamento de transporte animal, ha logrado llegar a una aplicación bastante asentada, de manera que en general, al menos como Ministerio de Agricultura y también como Servicio Agrícola y Ganadero, estamos bastante optimistas y también, por cierto, muy satisfechos acerca de la forma en que se ha ido aplicando, especialmente en materia de producción animal, la ley de 20.380 y específicamente estos tres reglamentos que básicamente abarcan prácticamente todo el ciclo o todos los estados o momentos en los cuales se pueden encontrar los animales de abasto durante toda su vida, desde la fase de crianza hasta el momento del beneficio. Presidenta, si le parece, podría usted darle la palabra a don Oscar Videla, quien tiene preparada una presentación que se hace cargo especialmente de los aspectos abordados por el Servicio Agrícola y Ganadera en materia de fiscalización de la ley 20.380. Gracias, Andrés Meneses. Le vamos a entregar la palabra entonces a Oscar Videla. Tiene la palabra, Oscar. Muchas gracias, señora presidenta. Y buenos días a todos, a los senadores y senadoras y a los otros invitados a esta reunión. Voy a compartir con ustedes una presentación. Por supuesto. ¿Me pueden confirmar si la ven? Yo creo que sí. Sí, ahí está en pantalla. Ok, la verdad es que para nosotros estos últimos 10 o 12 años de trabajo con la ley 20.380 ha significado implementar una serie de medidas y un trabajo muy fuerte tanto con universidades y organizaciones animalistas y productores. ¿Ah? La labor del SAC se vincula fundamentalmente al bienestar animal de los animales y particularmente a las que respecta a las especies de abasto, a los animales de producción, tanto para la producción de carne, bienes como cueros y lana y pelos, y además las producciones de leche y huevos. La ley sobre protección animal, esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. En relación al marco regulatorio, el SAC debe fiscalizar las infracciones relacionadas con el artículo 5, que tienen que ver con la producción industrial y la compra-venta de animales, el artículo 11 del beneficio, sacrificio y sufrimientos innecesarios, y el artículo 4 que habla del transporte de los animales para evitar el maltrato o grave deterioro de su salud. La ley establece otras responsabilidades para otras instituciones en otros artículos de la ley. Nosotros, como institución, propusimos al Ministerio la aprobación de 3 decretos, el decreto 28, el decreto 29 y el decreto 30, los cuales el decreto 28 tiene que ver con los aspectos relacionados con el beneficio en establecimientos industriales, el decreto 29 tiene que ver con la producción industrial y comercialización de los animales, y el decreto número 30 con el transporte de los animales de producción. Todo esto está basado en los estándares de la OIE,
donde establecen los parámetros de bienestar animal en el Código de Animales Terrestres, y que en general define que el término bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo, desasosiego, y es capaz de expresar comportamientos importantes para el estado de bienestar físico y mental. Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, y un entorno estimulante y seguro, y una manipulación correcta, y el sacrificio o matanza de manera humanitaria, es decir, evitando en lo posible el sufrimiento de los animales. Los parámetros de la OIE son parámetros que establecen recomendaciones a nivel internacional, y la OIE es una de las 3 hermanas definidas por la OMC para ser referentes en cuanto a las regulaciones y a las negociaciones de comercio internacional. Eso quiere decir de que la OIE establece recomendaciones, pero en el caso de la relación comercial entre 2 países, determinan las recomendaciones que deben seguir estos países, a menos de que tengan evidencia científica adicional que pueda implementar un nivel adecuado de protección diferente para las personas y los animales en sus legislaciones. En relación a condiciones generales, se aplica a animales domésticos y fauna silvestre. Nosotros hemos establecido, a través de la participación directa del servicio, que los encargados de los animales deben demostrar haber recibido una formación en bienestar animal. Últimamente esto lo hemos finalmente traspasado a través de la iniciativa CENSE, a que se cuenten con cursos para que puedan ser otorgados a las personas que manejan y están encargadas de los animales, tanto en la producción como en el transporte y en el sacrificio. Nosotros fiscalizamos que estas personas hayan recibido esta capacitación, ya sea directamente por el servicio o de aquí en adelante a través de estas instituciones inscritas en CENSE. Y además hemos establecido junto con la NEMI un procedimiento para establecer planes de emergencia con el fin de abordar el bienestar animal en eventos de catástrofes, tanto con la experiencia que tuvimos por la erupción del volcán Chaitén, tanto como eventos que son de características climáticas, como nevazones y problemas de ese tipo. El SAC debe aplicar y fiscalizar el cumplimiento de estas normativas que se encuentran bajo su responsabilidad. Sancionamos de acuerdo a las normas vigentes. Se establece un programa de fiscalizaciones y se hacen tanto fiscalizaciones que se programan, no programadas, y otras que se hacen de acuerdo a las denuncias que recibimos de distintas personas. El decreto 28 se fiscaliza fundamentalmente en plantas faenadoras y considerando todos los aspectos establecidos. De beneficio, el decreto 29 se fiscaliza en ferias de ganado y recintos de producción animal de todas las especies, aves, porcinos, bovinos, ovinos, y para el caso del decreto 30, esto se realiza en ruta, porque es el del transporte de los animales, y en la carga y descarga en los recintos donde esto ocurre, ya sea en predios, ferias y plantas faenadoras. El que realiza es un inspector del SAC que está designado y para esto está capacitado para realizar este cometido. El procedimiento implica la participación del inspector, el denunciado y un sancionador, y el instrumento que se utiliza es un acta de denuncia-citación donde se emite el incumplimiento. Nosotros tenemos un proceso que parte con una denuncia, un registro, el ingreso de causas y una audiencia donde el denunciado puede presentar descargos y después una revisión jurídica, una resolución, una sanción, una resolución que puede sancionar o absolver y la notificación a la persona denunciada. En total, el año 2016 a marzo del 2020 tenemos todas las ADC cursadas en distintas regiones, lo que evidencia la actividad de fiscalización del servicio. En general, si nosotros vamos por las submaterias, la submateria que presenta más problemas o que presenta más número de sanciones es el transporte de los animales, con un 58,75% de las infracciones, un 17% a lo que es protección en el momento del beneficio y un 13% en el momento de la producción. Si vamos a las sanciones, estas se realizan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Servicio y las multas van de 1 a 50 UTM
y en la reincidencia se pueden duplicar. El proyecto de ley que se está discutiendo establece un aumento de las sanciones con un rango de 1 a 100 UTM. Nosotros no tenemos inconvenientes porque creemos que es importante tener un rango amplio que pudiera establecer evidentemente la progresividad de las sanciones y en la reincidencia poder ir progresando en sus sanciones. En el caso del tema de maltrato, crueldad animal, el servicio establece denuncias que van dirigidas al Ministerio Público, las cuales aplican el artículo 291 bis del Código Penal sobre el maltrato animal. Por lo tanto, la instrucción es que el servicio denuncie a los infractores al Ministerio Público. En relación a las guías de recomendaciones adicionales, el servicio debe fomentar que el sector privado elabore guías prácticas de la aplicación de las recomendaciones de bienestar animal, y estas recomendaciones y estas guías se han elaborado en conjunto con universidades, asociaciones de productores y organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de protección animal. Y actualmente tenemos 2 guías vigentes, una guía de buenas prácticas sobre el bienestar animal en diferentes sistemas de producción de huevos, que fue del 2018, y un manual de buenas prácticas sobre bienestar animal en sistemas de producción de cerdo, que fue el 2019. Y tenemos un borrador casi listo para lo que es guías de bienestar animal en la producción láctea. Finalmente, en relación a la ley propiamente tal, hay una propuesta de modificación de la ley 20.380 que incluye una definición o una introducción sobre los temas de bienestar animal en el artículo 1 bis, y nosotros hacemos la observación de que esto debiera estar armonizado con la legislación de la OIE, con el fin de no implicar un choque con las recomendaciones o las regulaciones o los tratados entre países que pudiera tener alguna implicancia con la consulta al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Por lo tanto, creemos que se puede trabajar en una mayor armonización de este artículo con las recomendaciones de la OIE. En relación al artículo 5, que modifica, que establece que se agregue un artículo 5 bis en el artículo 5 de la ley 20.380, tenemos una duda y tiene que ver con que este artículo habla fuertemente de la exhibición de animales silvestres, pero además en su inciso 4 habla de se le prohíbe a los establecimientos señalados en el inciso 1 mantener animales vivos en jaula o en espacios confinados. En el inciso 1 habla de entidades de investigación y de cría, y al menos en general en las entidades de investigación se utilizan muchos bioterios que mantienen animales que se usan en la investigación. Estos animales en general se mantienen aislados y en confinamiento producto de que muchas veces corresponden a animales libres de patógenos específicos, SPF, que tienen que mantenerse sin contacto con el ambiente para poder hacer algunas pruebas relacionadas con reacciones específicas a estos patógenos. Por lo tanto, es una duda en el cual tendríamos que hacer un análisis si este artículo tiene alcance para abordarlo de la mejor manera posible en cuanto a este artículo. Y finalmente, es una observación a la propuesta de modificación también del artículo 5, donde introduce en el artículo 11, antes del punto final, la siguiente frase: mediante métodos de insensibilización aplicados en forma previa, y que tiene que ver con las metodologías de sacrificio, que efectivamente en todos los plantas faenadoras del país se aplican métodos de insensibilización previa al sacrificio, pero efectivamente aquí hay que ver cómo vamos a abordar los acuerdos internacionales que permiten el beneficio de animales con metodologías rituales. Esto tiene que ver fundamentalmente con los sacrificios en el marco, los sacrificios kosher y halal, en los cuales se presenta una excepción con el fin de no discriminar a personas que tienen una condición religiosa particular y que requieren un beneficio en estas características. Esas son las observaciones que nosotros tenemos, no son muchas, están acotadas fundamentalmente a 3 observaciones y buscan, más que modificaciones, buscan poder acordar un texto que pueda aclarar o establecer claramente los alcances y cómo abordamos estas relaciones con normativas y acuerdos internacionales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Oscar.
Se ofrece la palabra sobre las exposiciones. Senadora Allende. La verdad es que yo no me voy a referir en detalle a toda la exposición, me parece muy relevante que lo veamos con calma. Yo tengo que confesar que apoyé esta moción porque me pareció importante que avanzáramos un poco en la línea de lo que aquí se ha expuesto, en el sentido que son seres vivientes no humanos, pero que tienen capacidad de tener sentimientos y sentir dolores, maltratos, etc. Yo creo que en nuestro país todavía, a pesar del tremendo avance que significó la ley 20.380, que reconocemos y que acaban de explicar bastante en detalle, tanto don Andrés Meneses como don Oscar Videla, claramente va en la línea de cómo seguir avanzando aún más. Yo creo que también este es un tema bastante cultural. Si usted piensa cuando se presentó ese proyecto, que originalmente creo que era el 2016, a hoy día, en que han efectivamente aumentado incluso las organizaciones animalistas, la conciencia ciudadana y muchas organizaciones que van en pos de justamente cómo avanzamos, tal como lo hace la legislación comparada en algunos países, para tener este trato, digamos, a estos seres vivientes que sí sufren, que sí resienten, no siendo humanos, por supuesto, y que no se los puede considerar cosas o simplemente así como bienes inmuebles. Entonces, yo creo que ese es el objetivo principal que tenía, digamos, y no tengo ninguna duda que tiene que ser perfeccionado. Yo creo que está muy lejos de creer que tenía todas las definiciones acabadas, y yo creo que tiene que tener coherencia efectivamente con, por ejemplo, la ley misma 20.380, evidentemente. Entonces, yo simplemente lo dejaría ahí por ahora. Creo que hay que verlo con bastante más cuidado. Esto no fue tratado, yo no estaba en ese momento, creo que estaba en licencia cuando se aprobó, pero me recuerdo, pero yo creo que no se dio así como muy en detalle, y por eso yo valoro las presentaciones, porque yo creo que lo que estamos tratando de ver es en qué se avanza, qué cosas realmente que debieran aplicarse. Hay cosas que son bastante más controvertidas, yo lo entiendo. Yo entiendo que hoy día la gran discusión respecto a los zoológicos, sea, en varios países, tiene otro sentido, no solo es educacional, sino que también se trataría o se trata muchas veces de tenerlos más bien en otras condiciones, no de encierro y espacios limitados, sino que obviamente en lo posible en espacios muy amplios que tengan mucho mayor similitud con lo que puede ser, digamos, lo que propiamente da la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo reconozco, presidente, que es un proyecto que habría que afinarlo bastante en sentido, y sobre todo piensa para el año 16, cuando no se hablaba tanto, digamos, ni despertaba. Hoy día hay una conciencia mucho mayor, como ya lo he expresado, y creo que enhorabuena que avanzamos una sociedad que hoy día es mucho más capaz, y no solo nosotros, sino que hay toda una serie de campos que han surgido que son sumamente relevantes, incluso tendencias, como se ha hablado, las gallinas libres de sufrimiento, los huevos que producen, entonces no tienen las connotaciones cuando están en jaulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, quizás algo que aquí no se ha mencionado, pero que también cobra mucha relevancia, y para qué decir con la pandemia actual, lo que hoy día tenemos que darnos cuenta es la tremenda, las consecuencias que puede provocar un descuido o un error u omisiones que puedan ser en investigaciones o en el trato a los animales, y las consecuencias que se pueden derivar cuando esto se traduce finalmente en que terminan infectando a los humanos, como estamos viviendo el caso del COVID. Presuntamente sabemos que supuestamente vino de justamente de su origen animal y que es traspasado a los humanos. Entonces yo creo que son áreas nuevas que evidentemente cada vez nos van a exigir mayor rigor, mejor investigación, capacidad de conocimiento. Yo lo dejaría hasta ahí, presidenta, y yo simplemente creo que me pareció bien apoyarlo en su momento, y me sigue pareciendo bien, pero solo que creo que hay que absolutamente perfeccionarlo, avanzar, mejorarlo, y quizás incluso, como digo, abrirse hasta otras áreas que hoy día son extremadamente relevantes y que a lo mejor en ese momento ni siquiera las teníamos en consideración. Muchas gracias, senadora Allende. Yo comparto con usted, hoy día estábamos convocados a revisar el proyecto de ley en primer trámite constitucional, y estamos iniciando la discusión en general. Yo le quiero agradecer tanto a
Ariadna Beroís como Andrés Meneses y Oscar Videla por sus aportes y comentarios. Las presentaciones de los expositores van a quedar a disposición de los senadores y sus asesores legislativos, porque claramente sí estamos como sociedad chilena al debe en esto. Yo comparto la idea de legislar, la idea matriz del proyecto. Creo que incluso tenemos que tratar de ir más allá de la lógica de bienestar animal. Yo creo que hay un cambio paradigmático en esto también, y reconocerlo como que son seres que están dotados de sensibilizar. Yo creo que nadie cuestiona que hoy día tiene urgencia la necesidad de legislar en esta materia. También creo que el rol de lo que ocurra con la redacción de un nuevo pacto social y político, una nueva constitución en Chile, yo espero que le dé cabida a estos temas de reconocerlos como seres sintientes, que le dé cabida a la dignidad animal, y si así es, con mayor razón, que nuestra regulación tiene que hacerse cargo de esa declaración. Yo creo que estamos en deuda aún, pero valoro la idea matriz del proyecto. Vamos a seguir invitando a más audiencias, a distintos actores, pero claramente este espectro es muy amplio. O sea, por un lado están los animales de compañía. Eso también ha generado, yo diría, un mercado paralelo de un mercado a veces de mascotas. Entonces siempre está el lado A y el lado B. El tema de la reconversión de los zoológicos y la prohibición de presencia de animales en esas áreas, yo creo que también es importante, y tenemos que seguir avanzando. El maltrato también ahí para las pruebas de la industria de cosmetología. O sea, creo que hay mucho. Y en el área productiva, evidentemente, que yo creo que se han hecho avances, pero tenemos que tener un marco de acción que recoja todo este espectro. Lo digo porque hay casos que obviamente por suerte son, no los vemos todos los días, pero son escandalosos. El caso de la matanza masiva de terneros de Manuka, me parece que es un caso que nunca deberíamos perder de vista para ver este tipo de temas. También la industria acuícola se mata ahí lobos marinos porque en función de una producción se ve como amenaza también otra especie. Entonces espero que podamos ahí hacer confluir y sistematizar, porque hoy día yo creo que estamos al debe, pero y además está disgregado en distintos cuerpos legales. O sea, el Código Civil, son varias, la ley de caza y la ley que se mencionaba del servicio agrícola y ganadero. Así que yo les quiero agradecer. No sé si nuestros invitados quieren aportar algo más, pero vamos a tener en consideración cada una de las observaciones y comentarios que han realizado en esta sesión. Ariadna, te dio la palabra. Ariadna. Sí, muchas gracias. Me gustaría hacer algunos comentarios. Yo creo un poco para bajar un poco o sea, creo que hay que ser un poco cuidadoso en cómo se manifiesta que puede haber una suerte de perjuicio a la industria. Esto me refiero un poco con lo que señalaba el señor Andrés al principio de su presentación, porque dice, bueno, en realidad acá lo que estamos viendo es perjudicar la industria ganadera. Y aquí quiero mencionar un dato. Esto es un dato de la legislación comparada también, porque todo el trabajo que hacemos nace precisamente de cómo la legislación extranjera lo ha ido haciendo y cómo se puede extrapolar acá. Nosotros basamos un proyecto de ley similar a cómo se busca la modificación del Código Civil, no en academia, sino que de hecho lo basamos en un informe que emitió el mismo Poder Ejecutivo francés el año 2005, estableciendo la necesidad de que hubiese un cambio en el estatuto jurídico de los animales no humanos en el Código Civil. Y como sabemos, a lo mejor quienes son más cercanos al derecho, que el Código Civil chileno tiene un acercamiento fundamental al Código Civil francés. Entonces, en ese sentido, los países que han incorporado esto en sus legislaciones no han supuesto en ningún caso un perjuicio relevante a la industria ganadera. Entonces, creo que hay que tener eso en consideración al momento de señalar que va a haber un perjuicio, ¿ya? O sea, creo que hay que ser muy cuidadoso y mirar la experiencia extranjera
para ver cómo se trata acá. Por eso mencioné en mi presentación que para una parte de la doctrina animalista esto supone más bien una revolución teórica. ¿Ya? Eso. Y lo otro, bueno, mencionar que el Estado de Chile hoy es un dato que no mencioné en mi presentación. Cuando nosotros vemos cuál es la situación jurídica de Chile en relación a los animales en estándares internacionales, existe el Índice de Protección Animal y otra organización que se llama GAL, Global Animal Law. Y Chile, bueno, Global Animal Law tiene una escala de 1 a 7 en que va clasificando cada uno de los países en relación a cuál es su avance en materia de legislación animal. 1, siendo que no tiene ningún tipo de normativa respecto a los animales, y 7, hablando de modificación del Código Civil, hablando de un montón de otras cosas, Constitución, y Chile se encuentra simplemente en el número 2. Es decir, se encuentra únicamente más arriba de aquellos países que no tienen absolutamente ninguna legislación en materia de protección de los animales. Entonces, creo que ese es un estándar que debemos considerar al momento de decidir legislar sobre los animales no humanos. Es algo que se tiene que tener en consideración porque Chile tiene que avanzar en esa materia. Y bueno, otro punto, nuevamente hago hincapié en que el hecho de acondicionar lo que hace la industria hoy a los estándares de la OIE, nuevamente me parece interesante porque hay industrias que hoy lo dicen expresamente en sus páginas web, lo puede ver un ciudadano a pie, que aplican esos estándares. Entonces, en la práctica, yo entiendo que el perjuicio no existiría. Nuevamente vuelvo a lo señalado en un principio. Entonces, y ya para terminar el comentario, creo que hay un problema en la institucionalidad. Nosotros, bueno, con otras organizaciones, hace un año más o menos presentamos unas solicitudes por transparencia, pedir información respecto, por ejemplo, cerdas que se encontraban en gestación, y se nos explicó de parte del Servicio Agrícola y Ganadero que no existía esa información. Entonces, creo que tiene que haber una mejora en eso, porque un tema es decir, bueno, estamos aplicando esto, pero otra cosa es que efectivamente se pueda acceder a esa información. Entonces, creo que ese también es otro punto que hay que tener en cuenta. Respecto, y con esto termino, disculpen, en el tema kosher que señalaba don Oscar, como un comentario, esto no es algo nuevo tampoco en la doctrina, perdón, en la legislación comparada. Alemania particularmente trató este tema y lo estableció en su ley de protección animal con una excepción. Entonces, no es un asunto que fuese difícil de legislar. Creo, a mi parecer, incluso el Tribunal Constitucional alemán se refirió a este asunto. Y que, de hecho, ¿qué surgió del tratamiento del tema kosher, del sacrificio halal? Derivó en una inclusión de los animales en la Constitución alemana, en la ley fundamental alemana. Entonces, ese es un asunto que perfectamente podría legislarse o que puede tenerse en consideración para el futuro. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Y cada uno de estos puntos, obviamente, que lo vamos a tener que abordar en la discusión en particular. Andrés Meneses. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Solo quisiera hacer un par de puntualizaciones. Quizá no me expresé lo suficientemente claro al comienzo de la intervención, pero lo que yo traté de recordar es que el senador Girardi, que es uno de los autores del proyecto, fue quien dijo en la sala del Senado que este proyecto no tenía la intención ni la pretensión de perjudicar al sector productivo. Y en consecuencia, por cierto, estando nosotros de acuerdo con esa declaración, nuestras observaciones discurrieron sobre la importancia de alinear el texto propuesto con ese propósito, con el cual, por cierto, reiteramos, estamos de acuerdo. Y también, bueno, quisiéramos reiterar y enfatizar que las normas que propone la OIE terminan siendo observadas y aplicadas por la Organización Mundial de Comercio a la hora de establecer el intercambio comercial entre Chile y el resto de los países del mundo que también están adscritos a dicha organización. Y en consecuencia, evidentemente que en la medida que nosotros respetemos las normas que sugiere o propone la OIE, evidentemente que también estaremos trabajando en línea con el espíritu de la OMC.
y por eso mismo es que, de nuevo, tratando de alinear ese propósito con el texto del proyecto, algunas de las observaciones que hizo don Oscar Videla, por su intermedio, Presidenta, básicamente tenían por finalidad ser lo más rigurosos posible en materia de la redacción de la propuesta legislativa, en cuanto a que este aspecto tiene que ser coincidente y consistente con las normas que propone la OIE, por cuanto nosotros efectivamente siempre estamos sujetos a la observación y a las posibles observaciones que dicha organización puede hacer a propósito de los procesos de elaboración legislativo y reglamentario que hay en Chile, de manera que estos puedan ser perfectamente consistentes con aquellas normas que se ha dado la Organización Mundial de Comercio, a la cual, por cierto, Chile también pertenece. Muchas gracias, Presidenta, y bueno, quedamos a su disposición para lo que necesite, como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones, y también a disposición de los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Les agradecemos entonces a nuestros invitados. Magdalena, yo le quiero que a través suyo solicitemos a la Biblioteca del Congreso Nacional un análisis comparado. Varios los expositores han hecho mención a ese tema, el caso alemán, el caso de Ariadna y otros, para también entregarlo como información a los asesores y a los senadores y senadoras. Una vez más les agradezco a Ariadna, Andrés, Oscar, y esperamos ya en la discusión en particular también contar con sus comentarios y aportes. Habiéndose cumplido entonces con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias y nos reunimos como comisión el próximo lunes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Salimos.